Hermanos, muy buenos días. Hoy es Día del Señor, domingo, primer día de la semana, 24 de mayo. Hoy día vamos a iniciar una nueva serie de estudios en uno de los libros de la Biblia muy importantes porque tiene que ver con historia, tiene que ver con doctrina, tiene que ver con la iglesia y es uno de los libros que ha sido muy aclamado, criticado, inclusive estudiado, es el libro de los Hechos. Terminamos el libro de Romanos, una joya, obra monumental de Pablo en cuestión de teología, muy profundo, yo creo que pudiéramos haber extendido más. Pero el libro de los Hechos tiene su lugar propio dentro del canon de las Escrituras. El libro de los Hechos nos enseña a nosotros de forma narrativa la historia de la iglesia cristiana, sus inicios, y dentro de eso vamos a encontrar también doctrina, la doctrina original cristina de los apóstoles. Así que hoy empezamos ese estudio, va a ser un viaje en el tiempo, pero también un viaje en el aspecto del desarrollo de la iglesia y de la doctrina cristiana. Uh, Vamos a empezar con una oración y luego entramos de lleno a este viaje en el libro de los Hechos. Padre Celestial, gracias Señor por tu amor y misericordia. Padre Santo, permite que este estudio sea de bendición a cada uno de nosotros, que podamos entender tus propósitos, cómo tú has trabajado en tu iglesia desde el principio, de acuerdo a las escrituras. Danos concentración, danos hambre y sed de tu palabra, pon interés en nosotros, para que podamos, Señor, aprender, crecer, aplicar lo que vamos a aprender en las escrituras. Tu palabra es profunda y con el Espíritu Santo podamos entender. Que los que escuchan y ven este estudio también sean beneficiados. Te pido esto en el nombre de nuestro Señor. Amén. Muy bien, para empezar, hoy día voy a hacer una introducción a lo que se nos espera en referente al estudio del libro de los Hechos. Eh, Vamos a tener una idea, esto lo voy a mandar después en un documento a los que están escuchando, lo voy a poner en mi página, para que vean todo lo que vamos a seguir en el libro de los Hechos. Pero ahora va a ser como una introducción a lo que se nos espera. A lo que nos espera. El libro de los Hechos está en el el Nuevo Testamento, después de los cuatro evangelios. ¿No? Es un resumen, ¿no? Diríamos así, de la generación que va desde el momento que Jesús asciende a los cielos hasta antes de la destrucción de Jerusalén. Más o menos cubre un periodo de casi 40 años. Y es interesante porque eh, ahí nos dice todo. Vamos a ir parte por parte para poder analizar y entender lo que significa lo que el autor nos está diciendo en el libro. El autor, si vamos, por ejemplo, a Hechos capítulo 1, si tiene la Biblia con usted, quiero que tenga las escrituras con usted, que tenga también siempre tenga su marcador, su lapicero. No dice eh, el nombre de la persona, pero la estructura circunstancial de la carta nos indica que fue Lucas. Ella es
Esto está inclusive testificado por unos documentos que se llama el canon muratorio, más o menos, que es escrituras que tiene como fecha el año 170 eh, después de Cristo, el canon muratorio, donde se hace la declaración explícita de que Lucas fue el autor tanto del tercer evangelio como de los hechos. El tercer evangelio es Lucas. Entonces, Lucas escribe su evangelio, que lleva su nombre, y también escribe lo que se conoce como hechos de los apóstoles. Entonces, son dos documentos que Lucas escribe: el evangelio, que lleva su nombre, y también el documento que se llama los hechos de los apóstoles, ¿no? Inclusive el historiador Eusebio del siglo IV enumera información de numerosas fuentes para identificar al autor de estos libros como Lucas, y eso lo escribe él en su obra Historia Eclesiástica 3 y 4. Dentro de la escritura en sí hay algunos, diríamos, evidencias que fue el autor. Primeramente, Lucas fue el compañero de Pablo, del apóstol Pablo. En la descripción de los acontecimientos en Hechos hay pasajes inclusive que hablan utilizando el pronombre nosotros, pronombre primera persona en plural, ¿no? Estos puntos al autor se incluye a sí mismo, ¿no? Cuando dice nosotros, primera persona plural, él se está incluyendo en un grupo, ¿no? Lo cual, de acuerdo a las evidencias internas de la Biblia, nos hace ver que él estaba dentro del grupo cuyo compañero era Pablo, ¿no? Él acompañaba a Pablo. Ahora, Lucas era historiador, ¿no? Como historiador era cuidadoso en los detalles que escribía. Su mente entrenada, ¿no? En los detalles como historiador hace que este libro de los Hechos tenga esa narrativa de historia, ¿no? Como lo demuestra el autor. Eh, Él sabe, inclusive como persona educada, usar los pronombres en primera persona, ¿no? O en tercera persona plural. Él muchas veces hay partes donde dice nosotros, luego dice ellos, ¿no? En otros lugares. Por lo tanto, el autor probablemente estuvo presente con Pablo en los eventos particulares descritos en las secciones donde él se dice nosotros. O sea, mientras él estaba presente en lo que estaba pasando, él estaba registrando lo que estaba viendo. Muy interesante eso, registrando lo que estaba viendo. Ahora, era algo no tan fácil porque recuerde que en ese tiempo no es como hoy que tenemos un, digamos, un teléfono celular, uno inclusive puede tomar fotos, escribir. En ese tiempo no había nada de eso. Entonces, era interesante porque él tenía que tener una habilidad, inclusive memoria, de poder recordar los eventos que vio para luego escribirlos. O sea, y especialmente con Pablo, porque el libro de los Hechos, como vamos a ver, está lleno de mucha dinámica, hay mucho movimiento de acción, las escenas van rápidas de un lugar a otro, especialmente en lo que viene, es en todos los libros de los Hechos, pero en lo que parte de la sección que pertenece a Pablo, es un cuadro, ¿no? Todo el panorama va siempre en movimiento, se desarrolla rápido las situaciones y uno tiene que estar eh, consciente y prestar mucha atención a los detalles. Por otro lado, Lucas también era médico. Eh, eh, Dicen que no hay evidencia realmente que fue un doctor, pero se llama médico, ¿no? La razón también es por la evidencia circunstancial, la evidencia interna, tiene que ver con el vocabulario, con el griego que usa, las palabras que usa, los rasgos, la educación reflejada en sus escritos, se ajusta bien al papel de médico, ¿no? Por ejemplo, dice que hay una parte en Mateo, perdón, Hechos 28:6, lo voy a ver, usted lo puede ver después. 28:6 dice que hay una evidencia, vamos a ver qué es lo que dice ahí. 28:6 dice, y ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron y al parecer dijeron que era un dios. O sea que ese texto que está hablando prácticamente de una persona que ha sido afectada, tiene síntomas de enfermedad. Entonces dicen que eso nos da una idea de que si Lucas escribió eso es porque ya tenía en mente, en su mente, entrenada desde el punto de vista médico,
científico de esa época todas esas circunstancias. ¿No? Todas esas circunstancias. Es cierto que el médico del primer siglo no tenía un vocabulario especializado como ahora, ¿no? Los médicos de ahora, pues, medicina, usted sabe, uno va al doctor, le dan un diagnóstico, ¿no? O las medicinas mismas y uno dice, ¿qué significa eso? En ese tiempo no era tan, diríamos, eh, difícil o diríamos especializado o rebuscado como lo es ahora, ¿no? Pero se sugiere que Lucas realmente era un doctor y al mismo tiempo historiador de estos libros. Eh, Hay una parte donde inclusive Pablo usa el término médico a describir a Lucas que está en Colosenses 4:14. Vamos a ver ahí en Colosenses 4:14. Voy a ver Colosenses 4:14. Vamos a ver qué es lo que dice ahí para tener una idea qué es lo que se está hablando. Colosenses 4:14. A ver, vamos a ver. Ok, Colosenses 4:14 dice, os saluda Lucas, el médico amado y demás. Voy a subrayar esto. Lucas, médico amado y demás. Interesante porque entonces vemos aquí ya una referencia más directa de Pablo en referente a Lucas. Se asume que este Lucas es el mismo Lucas que escribió el libro de los Hechos y el Evangelio que lleva su nombre. Entonces, si es así, Pablo se dirige a Lucas y lo reconoce como doctor en medicina. Muy bien. Ahora, referente a la fecha, ¿cuándo se escribió el libro de los Hechos? Este documento, ¿cuándo se escribió? Bueno, hay diferentes teorías en cuanto a la fecha, como en todos los libros de la Biblia. En todos los libros de la Biblia siempre existe, bueno, se escribió tal fecha, o sea, no hay una fecha exacta, especialmente como sucede con el libro de Apocalipsis. El libro de Revelaciones generalmente son dos fechas, antes de la destrucción de Jerusalén y la otra fecha después de la destrucción de Jerusalén. ¿No? Bueno, en el libro de los Hechos es lo mismo. Eh, Hay dos fechas generalmente de entre todas las fechas. Uno es que se escribió uh, más o menos alrededor del año 63, ¿no? Eh, Antes de la destrucción de Jerusalén, y otros dicen que se escribió después de la destrucción de Jerusalén. Bueno, eh, como no hay algo conclusivo, está dividido en cuanto a los eruditos que estudian la Biblia, yo opto, en base a la evidencia, que fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén, antes de la destrucción de Jerusalén. Ahora, la mayoría opta por esta fecha. Número uno, porque no habla nada de eventos posteriores. Si bien los argumentos del silencio no son concluyentes, el significado que el libro no contenga alusión a eventos que ocurrieron después de la destrucción de Jerusalén o después de la prisión de Pablo en Roma, uh, la quema de Roma, la persecución de cristianos, el martirio de Pedro y Pablo y la destrucción de Jerusalén. O sea, hay elementos que no están en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, por ejemplo, termina en el capítulo 28, cuando Pablo está prisionero en Roma. Y nada más, no se sabe más. Eh, Ni siquiera dice, bueno, aquí termina la carta. Simplemente dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del reino de Jesucristo abiertamente, sin impedimento, y se acabó. O sea, no hay una despedida como Pablo generalmente hace en las cartas. Ahí terminó. Uh, ¿Pudo haber otra parte después que se escribió? Posiblemente hubo una parte y se perdió. Puede ser, porque estos son documentos antiguos. Posiblemente ahí no terminó, pero la parte que terminó se perdió. Posiblemente en realidad ahí terminó. Y Lucas pensaba seguirlo, pero ya no pudo por alguna razón. Entonces, como no se sabe, a ciencia cierta, si hubo una parte que se perdió o ahí realmente terminó, entonces tenemos que eh, tratar al libro en cuanto a lo que es, en lo que tenemos en nuestras manos, la documentación, y en base también a la evidencia externa, ¿no? A lo que la arqueología nos da, a lo que los estudiosos hacen de ese tiempo, y basado en la evidencia interna, ya que no menciona el martirio de Pablo, el martirio de Pedro, no menciona
ah, el incendio en Jerusalén por parte de, eh, de Tito, ¿no? Tampoco la persecución de los cristianos por Nerón. Entonces, da a entender que fue antes de la destrucción de Jerusalén, posiblemente en el año 63 a 65, después de Cristo. Luego también dice que no existe ningún resultado del juicio de Pablo. Recuerde que Pablo fue a Roma porque él apeló al César. ¿Se acuerdan? Él apeló al César, al emperador. Entonces está esperando, está en la cárcel esperando hablar con el emperador. Si habló o no habló, no sabemos. Hoy nos dicen que sí habló, pero para ese tiempo Lucas no estaba, entonces nadie registró eso. Posiblemente no, unos dicen que no, porque fue torturado y asesinado, como sucedió con el resto de los cristianos. O sea, no hay una conclusión definitiva en cuanto a qué es lo que pasó. Entonces, lo cual implica el silencio en cuanto si Pablo vio a, al emperador, si habló con él o no habló con él. ¿No? Eh, el recipiente. ¿Para quién escribió el libro Lucas? Bueno, el destinatario es Teófilo, es la misma persona a la que se dirige en el primer volumen del Evangelio de Lucas. ¿No? Eh, lo escribe a Teófilo. Uh, muy interesante esto. Tengo aquí este es uno de los comentarios que tengo de Lucas. Ese es en griego. No sé si lo pueden ver. No sé si lo ven. El Evangelio de Lucas. Uh, perdón, no es el Evangelio, el libro de los Hechos. La palabra Teófilo es un nombre griego que significa querido de Dios, ¿no? El que ama a Dios. Fue el primer recipiente. Dicen probablemente fue un amigo personal de Lucas que confiaba mucho en él para que lea el libro y haga copias y lo circule. Entonces, este es el primer capítulo en el idioma griego. No sé si lo ven. Ese translineal significa que abajo de la escritura griega, claro, está en inglés. Entonces, ahí está el Evangelio de Lucas, perdón, el libro de los Hechos, escrito por Lucas, en griego. Entonces, todo esto es así. Entonces, ¿para qué nos ayuda esto? Nos ayuda en mucho. Recuerde que todo el Antiguo Testamento fue escrito en griego. Entonces, uno al estudiar esto, ¿no? Por ejemplo, dice Hechos de los Apóstoles, es praxes ton hagion apostolón, ¿no? Praxes ton hagion apostolón. ¿Qué significa eso? Praxeis significa, viene a ser un sustantivo que significa hechos, ¿no? Las obras. Ton viene a ser el artículo genitivo plural de los, ¿no? Agión significa santo, ¿no? Santo. Y apostolón, que viene a ser la palabra griega. Nosotros estamos, usamos muchas palabras griegas en el idioma español. O sea, la palabra apóstoles, en español no es español, es griego. Es la variación de la palabra realmente en griego apostolón, que es un sustantivo. Se dan cuenta que estamos hablando griego y muchas veces no sabemos que estamos hablando griego, así que usted y yo, muchas palabras en español viene o procede del griego. Así que hoy estoy utilizando este comentario en griego, ¿no? Para los estudios que tenemos porque nos ayuda mucho realmente en cuanto a lo que tiene que ver con el estudio, ¿no? Eh, y bueno, vamos a seguir. Muchos lo ven esto como una continuación del Evangelio de Lucas. Así lo ven. O sea, Lucas termina
su evangelio, entonces sigue el libro de los Hechos, lo cual tiene razón, porque prácticamente Hechos de los Apóstoles significa, en otras palabras, lo que hicieron los apóstoles después de que Jesús ascendió a los cielos. Entonces tiene sentido. Lo que hicieron los apóstoles, prácticamente es lo que el libro es. ¿Qué hicieron los apóstoles después que Jesús ascendió al cielo? Bueno, ahí nos está diciendo, ¿no? ¿Cuál es el tema y propósito? El tema del trabajo se resume mejor en versículo 1:8, ¿no? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Ahora, estoy usando aquí la versión Valera, utilizando la Biblia de mi mamá, que en paz descanse mi madre. Este fue la Biblia de mi mamá por años. Ella usó esta Biblia. Bueno, mi mamá está con el Señor y yo lo estoy usando ahora. Sí, lo estoy usando ahora. Así que eh, es un gozo para mí seguir usando la Biblia de estudio que era de mi mamá. Entonces, en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Eso es prácticamente el tema general del libro de los Hechos. Vuelvo a repetir, si alguien le pregunta, ¿cuál es el tema? ¿Qué texto en la Biblia nos dice el tema de los 28 capítulos del libro de los Hechos? Hechos 1:8, que dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Esto es muy importante para tener en mente, ¿no? Era un procedimiento ordinario para un historiador en este momento comenzar un segundo volumen, resumiendo el primer volumen e indicando los contenidos anticipados en su segundo volumen. Lucas resumió su primer volumen en 1:13. El tema de su segundo volumen se presenta en las palabras, serán mis testigos en Jerusalén, en toda Samaria, que es lo que leímos. Esto es en efecto un resumen del libro de los Hechos. Ahora, dice aquí, Lucas, para hacer la introducción al libro de los Hechos, se ve en el hecho de que siempre, ¿no? Lucas les gusta hacer un resumen antes de desarrollar su, sus escritos. El mismo método lo utiliza en el Evangelio, en su Evangelio, Lucas, capítulo 1 del 1 al 3. Mira, voy a leer para que vea cómo él dice lo mismo. Dice Lucas 1:1-3, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas. Fíjese, ¿cuál historia de las cosas? De Jesús. Que entre nosotros ha sido ciertísima, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, se le escribe a la misma persona y la introducción es la misma. Ya Lucas nos está diciendo lo que va a hablar. En el libro de los Hechos lo mismo. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Y dijo, o sea, ya nos está diciendo a todos, a los que estamos leyendo, lo que trata su libro de los Hechos. O sea, Hechos 1:8 es prácticamente el tema general, el tema central de los Hechos. 1:8. Muy bien. ¿Cuáles son los propósitos principales del libro? De acuerdo a lo que uno lee, es presentar historia, ¿no? La importancia de los hechos como un relato histórico de los orígenes cristianos es algo evidente cuando leemos, ¿no? Nos dice acerca de la fundación de la iglesia, cómo se difunde y se expande el evangelio del reino, ¿no? Eh, la fundación, el origen de las primeras congregaciones en el Asia y también todos los problemas, persecuciones, angustias, esfuerzos y todas las circunstancias que rodean en la predicación del Evangelio a los primeros cristianos. Por eso es importante, porque podemos nosotros analizar y ver de primera mano sin que nadie nos cuente lo que hicieron los apóstoles.
la primera iglesia. Vamos a aprender, por esto es necesario, esto es buenísimo. Yo les recomiendo que tengan con ustedes, bueno, ya les dije, siempre marcador y este lapicero o pluma, luego un cuaderno, porque es bueno escribir notas, ¿no? Si usted lo quiere hacer en la Biblia y es usted experto en hacerlo, no hay problema, es su Biblia de estudio. Por eso, esta es la ventaja sobre la Internet. En la Internet hay Biblias y versiones, pero uno no puede escribir en la pantalla de la Biblia, de la computadora, no lo puede poner nada. Pero aquí sí, aquí usted puede subrayar, ¿no? Ya subrayé, la Biblia de mi mamá, y cualquier nota, claro, de una forma pequeña, ¿no? Sin que hacer ningún garabato, nada así, sino algo pequeño, pequeñas cosas, a veces fecha o ver capítulo tal, cosas así, no tanto. Entonces, de esa forma, a usted le ayuda a entender, ¿no? Vemos que entonces que el propósito era es enseñar la historia, la difusión del Evangelio de Cristo por los cristianos. Luego también, bueno, ya sabemos que la vida, resurrección, muerte y pasión, enseñanzas de Cristo están los cuatro evangelios. Muy bien. Ahora es la difusión de la iglesia que Cristo fundó, ¿no? ¿Qué pasa con esa iglesia? ¿Terminó todo cuando Cristo murió? ¿Ya no hay nada más que hacer? ¿O hay algo más que hacer? Y si hay algo más que hacer, ¿cómo lo hicieron? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar aquí en el libro de los Hechos, ¿no? Lucas pudo haber también escrito una obra mientras Pablo esperaba juicio en Roma. Esa es otra teoría. Eh, pero no creo tanto. ¿Por qué? Porque pudo haberse olvidado muchas cosas. ¿Me entiendes? Es como que usted viaja a un lugar y cuando viaja se queda impresionado por lo que ve. Oh, mira, qué bonito. Entonces al final del día dice, escribe lo que viste. Bueno, sí lo va a escribir, pero va a escribir lo que recuerda, no todo lo que miró. A comparación de que alguien que está mirando y está, oh, ahí está, lo va escribiendo o va tomando fotos con el celular, ¿no? Va tomando fotos y de forma ya, una vez lo ve al final del día, oh, estuve aquí, ya se me muere. Bueno, entonces, recuerde, ellos están viajando. Entonces, pensar de que Lucas escribió la obra cuando Pablo estaba en Roma, posiblemente escribió algo, pero no todo, porque es bastante cantidad, es mucho material para que la mente se, se recuerde lo que pasó con Pablo durante su travesía en el Asia. Eh, También es muy importante tener en cuenta de que Lucas estaba registrando la persecución de los primeros cristianos. Ahora, eso son los hechos, por eso se llama hechos son lo que estamos viendo. La interpretación teológica de eso es muy importante también, porque Lucas podría haber dicho, y lo dijo, bueno, hay persecución, muy bien, persecución. Está narrando, registrando los hechos de lo que está pasando. ¿Cómo se interpreta eso ahora? Ahí viene la parte teológica. ¿Cómo se interpreta el hecho de que los cristianos estaban siendo perseguidos al proclamar el Evangelio de Cristo? Eh, Hay muchas formas de interpretar, teniendo en cuenta el hecho mismo de que Jesús dijo que en la tierra tendrán aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Entonces ya Jesús le está dando, inclusive en el Evangelio, una idea, un presagio de lo que va a pasar cuando Él no esté en la tierra y cuando ellos comienzan a aplicar el Evangelio. O sea, la empresa no era fácil, hermano. Pablo dice, y cualquiera que quiera vivir piadosamente experimentará persecución. O sea, la empresa del Evangelio no era fácil. Predicar el Evangelio no era una cosa de, oh, yo me apunto, voy a ir a predicar y así conozco países. No, yo creo que inclusive cuando fueron a Asia, ellos ni siquiera tomaron en cuenta las novedades que había en esos estados, países o naciones, porque su interés estaba centrado solamente en la predicación del Evangelio. Es más, ¿cómo uno va a estar de turista cuando lo están persiguiendo también? Si usted está siendo perseguida, no tiene tiempo para tomar, bueno, no había ni fotos, pero tampoco para disfrutar lo que está mirando, porque usted está predicando el evangelio, le están persiguiendo, entonces tiene que escapar por su vida, ¿no? No había tiempo de esas interacciones como lo es hoy en día, que uno puede ir a un país y visitar, disfrutar lo que ve.
cosas nuevas. Bueno, no había en ese momento. No porque no había esos lugares, sino por la misión de Pablo, por la misión de la iglesia, por lo difícil que era predicar el evangelio, por las persecuciones, por las cárceles, por los golpes, por todo lo que estaba pasando. Eso vamos a ver en el libro de los Hechos, hermano. Va a ser increíble todo lo que estamos viendo. Pero otra cosa también muy importante está en el trabajo de lo que conocemos como el Espíritu Santo. Jesús dijo en su evangelio, ¿no?, que cuando Él se vaya va a mandar a un paracleto y Él les recordará las palabras que yo les he dicho. Y convencerá al mundo de justicia, juicio y pecado. El trabajo del Espíritu Santo se ve en el libro de los Hechos, porque Cristo ya no está presente ahí. Es el Espíritu Santo. O sea, se puede decir que el libro de los Hechos, desde un punto de vista teológico, son los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Queremos ser más específicos y técnicos. Desde el punto de vista teológico, porque empieza con eso, ¿no? Empieza con el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no?, el Espíritu de Dios en la vida de los discípulos, de los apóstoles y de los que estaban en Jerusalén. Entonces, las manifestaciones las vamos a estudiar, no quiero adelantarme todavía, pero estamos viendo que siempre, en cada momento, el Espíritu Santo está con los apóstoles, con Pedro, inclusive con Pablo, ¿no? Entonces estamos viendo de que el Espíritu Santo estaba activo en todo lo que los apóstoles estaban haciendo, en la expansión del reino de Dios, en la fundación de las iglesias, en las profecías, en la predicación del Evangelio. Entonces, eh, eso es otra cosa muy importante de lo que Lucas está narrando también, ¿no? Del Espíritu, el trabajo del Espíritu Santo. Características de este documento. Bueno, ya hemos dicho que lleva un lapso de tiempo, 30 a 35 años, más o menos, y ya casi es una generación son 40 años. Y durante todo ese tiempo cubre el libro de los Hechos. Y entonces termina antes, de una forma abrupta, antes de, no nos dice nada del juicio de Pablo, ¿no? Asumimos que todavía estaba esperando, cuando terminó eso estaba esperando, no sabemos qué pasó, y mucho menos no sabemos, no registra ningún incendio de Jerusalén, porque no hay nada. Entonces, fue escrito antes de Jerusalén, de acuerdo a la evidencia interna. Fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén por el general Tito en el año 70, así cumpliéndose lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. ¿Bien? Ya sabemos el tiempo que abarca. Entonces, eh, el género literario, ¿no?, tiene que ver entonces con la narrativa histórica y utiliza un idioma griego muy bueno, ¿no? No es el idioma griego popular y se debe a su entrenamiento académico de Lucas. Era una persona educada, una persona estudiada, ¿no? Entonces su escritura y su gramática es de un griego ya elevado en lo que tiene que ver con academia, con estudio, ¿no? Eso es algo también que tenemos que tener en mente. Ah, Lucas en su relato del libro de los Hechos menciona y narra no solamente lo positivo, pero también lo negativo. Y yo diría que mucho es negativo. Negativo en el sentido de lo que afecta a la iglesia, de la oposición de los judíos a la iglesia, de los estragos, de las luchas, de los momentos dificultosos que los apóstoles, especialmente Pablo, experimenta al predicar el Evangelio. Vemos también cómo el papel definitivo de los judíos del primer siglo en oposición al Evangelio. Ellos odiaban el Evangelio. Al odiar el Evangelio, odiaban a los que predicaban el Evangelio, que eran los apóstoles. Pablo era el principal
diríamos, objeto de odio de los judíos, ¿no? O sea, los judíos, eh, los sacerdotes y todos los líderes odiaban a Pablo. Inclusive juraron no comer nada hasta que lo maten. Fíjense a dónde iba el odio. Y eso no venía de los romanos, ni de los griegos, ni de los gentiles, venía de los judíos hacia el Evangelio. Entonces, se cumple cuando Jesús dijo a los judíos en Juan 8, ¿no? Ustedes son generación de víboras. Generación de víboras significa descienden de las víboras. La víbora es un ser maligno. O se está diciendo, no importa que ustedes hayan su generación sanguínea, física, sea de alguna tribu de los judíos, pero espiritualmente ustedes son hijos del diablo. Así, punto. Al decir generación de víboras, hijos del diablo. Es más, Jesús los dice, ustedes son hijos de su padre, el diablo, o sea, hijos del diablo. Les dice así, por su oposición al Evangelio. Interesante, porque Jesús ya lo había dicho en Mateo 23. Recuerden, en ese entonces todavía no vino la destrucción de Jerusalén en el año 70. La destrucción de Jerusalén viene después, ¿no? Viene después la destrucción de Jerusalén. Otro tiene que ver con la clase de discursos que encontramos en el libro de los Hechos, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, eh, los discursos eh, evangelísticos, ¿no? Para los judíos y temerosos de Dios, para los paganos y para los paganos también. O sea, había el discurso evangelístico, diríamos así, que empieza con Pedro. Pedro predica a los judíos, pero también predica a los gentiles, ¿no? Pablo hace lo mismo. Entonces vemos ahí una literatura, una narrativa de exposición, de predicación, de proclamación del Evangelio de Cristo. Uh, También vemos la apologética, o sea, la defensa de la fe cristiana. Hay muchos textos que están ahí, vamos a ver eso, en cuanto a la apologética de la proclamación del Evangelio, o sea, la defensa de la fe cristiana. No solamente predicar, proclamar a Cristo, pero también proclamarlo, pero desde el punto de vista apologético. Y el punto de vista también hortatorio. ¿Qué significa hortatorio? Viene así el discurso hablado, ¿no? De una forma sistemática, ¿no? Una forma sistemática en donde se está proclamando y exponiendo eh, el reino de Dios. Esto se ve generalmente en Hechos capítulo 20, 18-35, cuando Pablo se despide de Éfeso desde Mileto, ¿no? Entonces, oratorio, o sea, hace una deliberación, un discurso, Pablo, en ese punto de vista muy importante. Tenemos aquí documentos de primera mano, lo vamos a ver, ¿no? Ahora, estos discursos no son informes literales, cualquiera de ellos se puede leer en unos minutos, ¿no? Por ejemplo, que Pablo a veces podría ser un predicador de largo tiempo, pero también hay discursos habituales, audiencia, las circunstancias, el lenguaje, el estilo de vida, ¿no? Nos dan razones para creer que son resúmenes precisos de lo que realmente dijo. Y es cierto, eso es algo muy importante. Cuando se lee, por ejemplo, predicaciones del Evangelio o de Pablo evangelizando, de Pedro, uno los lee en la Biblia, eso lo vamos a ver. Pero lo que están sugiriendo aquí es que recuerde que el que está no había grabación, ¿no? Digamos, tenemos un celular, aquí se puede grabar todo. Entonces, todo era memoria. El que tenía buena memoria, bueno, pues recordaba casi todo lo que se escuchaba. Pero el que tenía mala memoria, pues solamente va a escribir lo que entiende. Entonces, lo que están diciendo aquí los expertos es que los discursos que daban predicaciones de Pedro y Pablo eran predicaciones extensas, pero el escriba, el que escribía, no ponía las palabras exactas, claro, porque está diciendo de memoria. Entonces, si alguien te dice, ¿qué es lo que te dijo a ti? Oh, me dijo esto. Usted lo va a decir lo que le dijo, pero no va a ser las mismas palabras que le dijo, a menos que se recuerde. Por eso la memoria era importante. En todo esto la memoria. Digamos que un discurso, el primer discurso, que es de Pedro, eh, lo registraron, aquí está. Pero ¿quién
ese discurso es la mitad de lo que dijo realmente Pedro. ¿Es posible? Claro que es posible. Porque el que está escribiendo está recordando lo que dijo. No va a ir a decir, Pedro, a ver, cuéntame, ¿qué dijiste en ese tiempo? No había eso. Entonces, el que escuchaba dijo, a ver, Pedro empezó así. A menos que haya alguien a su lado y dice, ¿te acuerdas lo que dijo Pedro? Posiblemente, quién sabe. ¿Tú te acuerdas lo que dijo? ¿Qué más dijo en esa parte? Entonces va colectando lo que otros dicen que dijo. Pero aquí está la cosa. Supongamos que haya sido así. Ahora, escuche bien. Todos le van a decir lo que ellos según escucharon. ¿Qué si alguien escuchó mal? Nadie escuchó, pero alguien sí, pero escuchó mal. Dice, ¿tú escuchaste? Sí, escuché. ¿Qué dijo? Oh, dijo esto. Bueno, como no hay nadie para verificar porque nadie escuchó o no se acuerda, van a tener que confiar lo que dijo esa persona. ¿Sabemos o no? Asumimos que es verdad, pero no se sabe a ciencia cierta. Entonces, todos esos problemas literarios en cuanto a la Biblia se vienen en consideración. Por eso es que muchos dicen, ¿cómo sabemos que dijo eso? Bueno, Lucas lo escribió. ¿De quién? Lo escuchó. ¿Escuchó todo o escuchó en parte? Porque posiblemente puso parte. Uno tiende a olvidar. Bueno, le preguntó a alguien que estuvo ahí, ¿cómo saben que el que dijo que sí escuchó, escuchó pero mal? O sea, salen un montón de preguntas, salen un montón de objeciones en cuanto a la velocidad y autenticidad del texto bíblico en el sentido de transmisión de información, porque eso es lo que es transmisión. Aún inclusive cuando, si asumimos que solamente Lucas lo hizo, bueno, él va a poner solamente lo que recuerda. Las cosas que no recuerda no lo va a poner, obviamente, ¿no? Entonces, podemos asumir que el libro de los Hechos no es todos los hechos de los apóstoles. Obviamente que no es. Pero lo que es aquí narrado es lo que Lucas escribió lo mejor que él pudo escribir, recordando, para darnos a entender lo que sucedió en el tiempo de los apóstoles después de la ascensión de Jesús a la diestra de Dios, ¿no? Ahora, libro de los Hechos, está generalmente dividido en dos partes evidentes, y eso lo vamos a leer. La primera parte es lo que tiene que ver con el ministerio de Pedro en la provincia de Jerusalén, Judea, Samaria, en ese tiempo. Cubre capítulos del 1 al 12. Los primeros 12 capítulos está centrado en Jerusalén y el líder, el protagonista es Pedro, ¿no? Ahí se ve, por ejemplo, el milagro, ministerio de la resurrección de Cristo, el periodo del Espíritu Santo, llenado del Espíritu Santo, la curación de un hombre cojo, comunidad de bienes, arresto de los 12 apóstoles, la elección de los 7, arresto del martirio de Esteban, la dispersión de los creyentes de Jerusalén, el ministerio de Felipe, Samaria, el eunuco etíope, la conversión de Saúl, ¿no? O Pablo, ¿no? El ministerio de Pedro en el Mediterráneo, ¿no? Luego mencionan a Eneas, Dorcas, Cornelio, y luego la primera iglesia gentil, ¿dónde es? En Antioquía. Recuerde, esto lo vamos a ver, la primera iglesia gentil es en Antioquía. Pablo, la segunda parte es de Pablo, de versículos 13 hasta el final, 28. Entonces ahí vamos a ver, ¿no? La expansión del evangelio en Asia cuando Pablo, ya cristiano, es apóstol y comienza a escribir sus cartas y a visitar Asia y presentar el evangelio en los lugares donde siempre él decía nadie puso otro fundamento. Porque él no le gustaba, a Pablo no le gustaba ir a un lugar, oh, aquí ya estuvo alguien más. No, pasaba, se iba al que, iba a los lugares donde no había evangelio. Porque si había alguien ahí, entonces el ministerio de esa persona. Podría ayudar, pero esa no era su prioridad. Su prioridad era presentar el evangelio a las naciones gentiles. Entonces, todo eso lo vamos a estudiar. Entonces, ya sabemos que fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén por Lucas. Sabemos que está dividido en dos partes, ¿no? Del 1 al 12 es Pedro, local, Jerusalén, y del 13, ¿no? Hasta el 28, el ministerio de Pablo a los gentiles, y entre esas dos partes divididas de hechos, entonces pasan muchas cosas.
dan cuenta, son historias, son eventos, y dentro de eso, en sus discursos generalmente hay una inserción de doctrina del primer siglo. Así que todo eso vamos a estudiar eh, en el libro de los Hechos. Voy a este papel mandarlos para que tengan una guía. Y de esta forma vamos a enfrascarnos en un buen estudio en cuanto a lo que tiene que ver. Esto lo vamos a empezar de lleno la próxima semana. Muy bien. Entonces vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Señor, ayúdanos a que podamos nosotros entender tu palabra. Que este libro de los Hechos nos da entendimiento claro y básico de tu voluntad. Gracias te pido por todos los que están aquí escuchando y que tu gracia y tu paz sea con todos ellos. Amén, hermanos, que la gracia y la paz sea con ustedes ahora y siempre.